como recién estaba mostrando este esquema, digamos, Gustavo, que no es más que un resumen de nuestro plan estratégico y obviamente eh, es en ese marco que se realizó este mini proyecto, en el cual obviamente apunta principalmente a la adopción de la nube, pero no deja atrás a otras características necesarias que estuvieron siempre hablándose, como la seguridad y heavy duty, que no es más que hacer más resiliente y eficiente a Bantotal en los diferentes entornos que ejecuta. Entonces, en primer lugar, como le dije, lo primero es adopción estratégica de la nube, que no es novedad, supongo que no es novedad para ninguno de ustedes, pero también para nosotros es a donde estamos apuntando, porque el mercado nos impulsa a ese lado y le vemos muchas fortalezas. Eh, por otro lado, nos parece relevante apuntar a open source como es Kubernetes y contenedores, pero en este caso favorecidos digamos, por la capacidad de OpenShift de brindar esto, pero agregando un respaldo que nos parece importante de Red Hat y de IBM, digamos, para poder brindar un soporte, por ejemplo, que es muy necesario a veces por los requerimientos de las superintendencias o propios de la política. Otra ventaja que vemos importante, y por eso abordamos esto, es mantenerse agnósticos a la nube. Si bien estamos utilizando un producto, es un producto que nos permite migrar a las distintas nubes, no solo la posibilidad de estar en la IBM Cloud, sino que podemos ir a las distintas nubes, incluso a ir a un esquema de tener una nube on-premise, una nube privada, es decir, permite ir hacia un esquema donde usamos la nube, adaptamos la nube, pero no necesariamente estamos casados con una solución en particular. Obviamente, otras características de resiliencia, digamos, que básicamente agrega seguridad, es decir, al adoptar este framework, digamos, vamos a obtener una mejor seguridad, alta disponibilidad, de hecho está muy pensado para eso, y escalabilidad, por ejemplo, también capacidades de DevOps que a todos nos interesa cada vez adoptar más, es decir, automatismos que nos permiten hacer más fácil la vida. Y obviamente también, eh, como dijo Gustavo, es el trabajar con un partner, principalmente con IBM, que es un líder, digamos, en todo lo que respecta a dar soporte, de hecho es proveedor de varios de ustedes, sin duda en la banca ha tenido un rol preponderante en todos estos años y lo seguirá teniendo. Entonces, primero, para los que de repente no estén un poquito al tanto, es contarle un poquito cómo funciona hoy día Bantotal, dónde estamos parados, digamos, y qué instalamos habitualmente. Es decir, si hablamos tanto on-premise o en la nube, no dejamos obviamente de soportar Bantotal y tenemos distintos DBMS, los más relevantes hacia el core, digamos, es operar con Oracle, operar con DB2 de AS400 o operar con SQL Server. En esta base de datos es donde reside obviamente toda la información que Van Total procesa. Después tenemos el desarrollo propio, digamos, de Van Total, que saben bien que es en GeneXus, con desarrollos que pueden ser en Java o en .NET. Y en las últimas versiones de Van Total que estamos desarrollando, estamos yendo a un esquema que le llamamos building blocks, pero básicamente es poder separar y atomizar y a su vez apificar mucho más todo lo que es el core, es decir, es otra de las tendencias que estamos tratando de proveer. Después, dentro de lo que estamos haciendo, dentro del mismo del plan estratégico, es apificar Van Total, es decir, cada vez tener más servicios que podamos consumir desde afuera e integrarnos, por ejemplo, a todo lo que son los productos de Store o de otros productos que cualquier institución posea. Y bueno, eso seguimos manteniendo el catálogo, seguimos lanzando cada vez más APIs. Este, a su vez tenemos el Integration Framework, que es básicamente el framework que nos permite apoyarnos y publicar más fácilmente nuevos servicios y agregarlos
al API. Cada vez agregamos más protocolos. Otra cosa que siempre se agrega a nivel de lo que es infraestructura son herramientas también de monitoreo. Abajo está digamos, que es el stack de Elasticsearch para monitoreo, que nosotros estamos ya finalizando, y las herramientas, digamos, haciendo una upgrade a nuestras herramientas de monitoreo para, para llevarlas, digamos, a este stack. Y a su vez, en cualquier institución lo que vamos a tener son N sistemas, digamos, que se van a conectar al core, desde los propios que estamos ofreciendo en el store, o Bantotal People, que es toda nuestra solución de banca en línea, que algunos de ustedes también la proveen, o también obviamente pueden tener vuestras propias aplicaciones. Entonces, un poco es ver es qué incluimos en esta prueba, porque básicamente esto va a ser un relato de qué cosas hicimos y bondades, y por qué nos parece que a ustedes les podría servir esta plataforma. Entonces, ¿a qué apuntamos en una primera instancia? Bueno, levantar la base de datos en la nube, poder desplegar tanto la versión hoy día liberada de Bantotal, que es la V2R3, también la versión 4 de los módulos que ya tenemos disponibles y a ustedes se les ha hecho llegar la información, también desplegarlos en OpenShift, también desplegar nuestros productos de Bantotal People, el servidor de proceso, las herramientas de monitoreo, y poder desplegar todo el stack de Bantotal en un ambiente utilizando contenedores. Obviamente, ver y apoyarnos, digamos, en OpenShift, que permite tener un buen soporte de lo que es los contenedores, con sus capacidades propias, que seguramente José alguna de estas la va a ampliar un poquito más, pero el multitenant, que es poder separar mejor un ambiente de otro, consistencia, que esa ya es una ventaja propia de los contenedores, la disponibilidad de seguridad, y básicamente cuáles son las características de OpenShift que nos beneficiaban sobre Avantotal. Como les dije, mantenerlo lo más agnóstico posible a la infraestructura, es decir, no depender y poder migrar más fácilmente en el futuro. Evaluar todas las posibilidades que podríamos tener en la infraestructura que estamos utilizando, es decir, cómo desplegar, cómo manejar las características de seguridad y otras. Y en estas otras, bueno, principalmente, al menos no llegamos a abordarlo totalmente, pero cómo sería una integración con herramientas de DevOps, o cómo acceder a otros recursos externos, digamos, a nuestra instalación, y cómo monitorear este entorno. Entonces, en esta prueba de concepto, básicamente lo que se arma es un clúster OpenShift, que no es más que un conjunto de recursos que podemos en él desplegar nuestras aplicaciones. Es decir, podemos hacer un despliegue, en este caso de Bantotal y del API y de People, en un conjunto de servidores que le llamamos nodos. La base de datos la mantuvimos afuera de este clúster, es decir, que si fuera una SQL Server en este caso, o un Oracle, que fue la prueba directa que hicimos, porque obviamente teníamos que optar por una opción para hacer la prueba, la mantuvimos fuera del clúster de Kubernetes. Y bueno, dentro de este digamos, clúster van después a ejecutar en entidades, digamos, que le llama pod, pero básicamente ejecuta dentro de este clúster la aplicación, y tiene diferentes características que mencionaremos. No voy a entrar en un curso de qué es un contenedor, pero muy simple, digamos, un contenedor no es más que un paquete que contiene mi aplicación y que la voy a poder migrar o llevar desde los distintos ambientes hasta llevar a producción, ¿no? Y lo que me permite este paquete es tener todo lo que se requiere para ejecutar. Entonces, una de las grandes ventajas es que si desarrollara en un PC, lo puedo trasladar tanto a un ambiente de testing, o los distintos ambientes de testing, hasta llegar a producción, garantizando que
primero la integridad, es decir, todo lo que está ahí no va a cambiar, va a garantizarme que va a funcionar tal cual en cualquier ambiente, y mantiene un aislamiento con los otros contenedores que estén en el mismo clúster. Entonces, básicamente, si pensáramos más rápidamente, es un paquete que lo voy a poder, que contiene toda mi aplicación y que voy a poder ir trasladándola en los distintos ambientes que ejecuto. Entonces, si vamos a la prueba de concepto, bueno, en primer lugar, hicimos todos en IBM Cloud, que nos los proveó, digamos, la gente de IBM. En este ambiente lo que tuvimos que crear es un clúster. El clúster uno le indica cuáles son los servidores que van a procesar al fin y al cabo, pero agrupa, digamos, un conjunto de recursos para ser utilizados. Un proyecto que obviamente se llama PAN Total, y en él podemos ir creando los distintos ambientes que vamos requiriendo. Para eso hay que definir en un archivo que básicamente es cómo se va a definir nuestra imagen, qué contiene o cómo se arma, digamos. Voy a obtener una imagen y voy a poder subirla, digamos, a mi ambiente, ¿no? Esto es un conjunto de pasos. No usamos en este caso las propias herramientas de DevOps, sino que fuimos armando a mano estas necesidades, estos recursos, digamos, hasta obtener, digamos, una imagen de los distintos aplicativos, porque para cada uno generamos uno distinto, es decir, el servidor de proceso tenía el suyo, o el API también tenía el propio. Entonces, ¿qué se hace básicamente? Bueno, se arma esta imagen, se deja en un container register, que no es más que la publicación de mi aplicación, para que desde Kubernetes, en este caso también, obviamente OpenShift está involucrado, pueda armar a partir de las instrucciones del Dockerfile, armar toda la aplicación con los objetos que va a tener la imagen y arma automáticamente esto. A se le puede agregar, dentro de lo que dice pipeline, es básicamente una estructura de automatismo, de DevOps, pero uno podría tener un Git, por ejemplo, ahí hacer mi actualización de algún objeto y desencadenar en forma automática todo el armado de la imagen hasta que se quede, digamos, publicado en el registry y armado mi ambiente en forma automática dentro de Docker, Kubernetes y OpenShift como todo el stack. Bueno, eso fue lo que fuimos haciendo, ¿no? Y bueno, desde el portal fuimos levantando nuestras imágenes. Ahí se puede ver una que es de la de 2R3, versión 4, el API básicamente apificamos todo, el servidor de proceso. En particular, ahí empezamos a notar qué otras ventajas, por ejemplo, podemos obtener, además de la claridad, porque se sabe exactamente qué versión está ejecutando en cada uno de los ambientes. Por ejemplo, ahí abajo a la derecha apareció un proceso de scanning, es decir, y eso es como ganancias automáticas, lo estoy dando como ejemplos nada más, pero básicamente al subirlo dispara digamos, un pipeline de escaneo, por ejemplo, de vulnerabilidades, ¿no? OpenShift. Y son, me parece que valores agregados que uno empieza a ver cuando empieza a utilizar este tipo de, de- de proyectos. Obviamente se pueden agregar otros escaneos, pero ya incluye ciertos controles, por ejemplo, para revisar que no tengamos ninguna biblioteca que tenga vulnerabilidades conocidas. Luego subimos los objetos y lo que empezamos a obtener es poder visualizar exactamente la versión, los puertos que tengo, es decir, lo que les llaman topología, básicamente, de mis aplicaciones, pero empiezo a ver los componentes, puedo ver cuántos objetos activos tiene cada uno, qué puertos tienen abiertos, es decir, como que uno empieza a tener un mejor gobierno de lo que estoy publicando en OpenShift. Esto son características ya propias que brinda OpenShift sobre todo el stack de contenedores. También poder visualizar el estado propio de los nodos o el estado de cada uno de estos pods que están ejecutando, poder conocer cuál es el estado general de mi aplicativo en cualquier momento.
que nos pareció interesante. Por último, lo que quería comentarle, esto es cosas que tuvimos que ir ajustando. Este es el caso de una, también obviamente donde tenía los archivos de configuración y otras cosas adicionales, pero una que nos pareció relevante es el dinamismo, por ejemplo, que tienen los contenedores que pueden subirse instancias y bajarse en forma automática. Nos obligó, por ejemplo, a hacer modificaciones en nuestras herramientas de monitoreo. Esto es una pantalla exclusivamente de qué podemos visualizar o cómo armamos, pero sobre el mismo stack ELK pudimos adaptar nuestras herramientas para que los servidores se levantaran, se registraran y enviaran información, y poder obtener, además de todo el aplicativo operando, el monitoreo en línea de todo lo que está funcionando, y todo lo tradicional que extraemos tanto por WMX como por JMX, dependiendo de las versiones, poder saber cuáles son los programas más costosos, las sentencias o el uso que cada uno de estos recursos está haciendo de mi equipo. Inclusive también nos conectamos a la base de datos y poder traer información de bloqueos, por ejemplo, en un mismo momento, pero también adaptamos nuestras herramientas de monitoreo a funcionar correctamente en estos entornos. Entonces, básicamente, antes de dejar a la gente de IBM, mostrarles que las pantallas que logramos desplegar de los distintos productos de Bantotal, todo esto funcionando en IBM Cloud, con el soporte de OpenShift detrás de toda la plataforma. Bueno, ahora los dejo con José Paniza, que es experto técnico de IBM, que les va a contar algunas otras características de los productos que estuvimos hablando. Excelente, muchas gracias, Jorge. Y qué bueno que pudiste resumir todo el trabajo de meses, ¿no? de estas pruebas que hicimos y toda esta migración hacia OpenShift. Voy a pasar a compartirles mi pantalla. Ya me presentaron, gracias Jorge y Gustavo. Para aquellos que se hayan podido sumar unos minutos después, mi nombre es José Paniza, soy arquitecto de IBM Cloud, y me acompaña Alan, que es nuestro gerente de ventas de Public Cloud para Uruguay y Paraguay. La idea de hoy es que podamos complementar un poco el mensaje de lo que nos estaba comentando Jorge respecto a las pruebas que hicimos de Bantotal en IBM Cloud y en OpenShift. Y acá lo que hicimos y lo que empezamos con Alan fue dividir en 3 conceptos, que creemos que son los conceptos claves para poder entender una arquitectura hacia la nube y una arquitectura híbrida y una arquitectura on-premise, pero con IBM Cloud. Y se preguntarán qué significa eso, qué es ese mix raro. Bueno, ya se los vamos a comentar. Si me permiten, voy a apagar un segundo mi cámara por un tema de internet. El concepto número 1 de que queremos hablarles es Public Cloud, IBM Public Cloud. En definitiva, si nosotros vamos a hablar de lo que es la nube, y aquellos que ya tengan una experiencia y conozcan, saben que en la nube encontramos cientos de servicios. Literalmente, sumando un poco la cantidad de servicios que tenemos disponibles en las diferentes nubes, principales nubes, llegué a contar más de 2.500 servicios distintos. En IBM Cloud hoy tenemos arriba de 380 servicios y productos. Si yo les muestro este slide, van a decir, qué complejo, no entiendo nada. Entonces lo que hice fue mostrarles o armarles el siguiente, en el cual podemos ver una arquitectura de capas, donde podemos entender un poco mejor cómo funciona la nube de IBM, y creo que hay un punto que está bien resaltado en rojo, que es OpenShift. El producto del cual estuvo contándoles recién Jorge, y que es la clave de todo esto. En primer lugar, van a ver que arriba tenemos 3 palabras claves. Dice Open Innovation, Security Leadership y Enterprise Grade. Y esto a mí me gusta cuando tengo que definir IBM Cloud y decirle a un cliente, bueno, ¿qué es IBM Cloud? Me gusta definirlo como IBM Cloud, la nube más abierta, por la parte de Open Innovation, segura para empresas. Acá, si nos centramos un segundo y vamos un poco a entender la definición, cuando hablo de la nube más abierta, me refiero a toda la integración que proporciona IBM Cloud con lo que es el mundo open source y con lo que es trabajar con múltiples nubes y con entornos on-premise. Ya vamos a contar ese respecto y cómo OpenShift juega un papel clave en eso. Cuando hablamos de security, nos referimos a las capacidades que provee IBM Cloud a nivel de seguridad para poder proveer o dar tranquilidad de que las cargas de trabajo y la información que uno está alojando y disponibilizando en IBM Cloud están seguras, y que en algunos de esos casos contamos con protocolos más altos a nivel de cumplimiento de los que se pueden obtener y que nos diferencian de otras nubes.
Y a nivel de lo que es el concepto de nube para empresas o enterprise grade, es un poco por la definición de quiénes son nuestros clientes hoy. Para que tengan una idea, 10 de los 10 bancos más grandes del mundo, 8 de las 10 aerolíneas más grandes del mundo y 45 de las empresas de la lista de Fortune 50 que utilizan IBM Cloud. Yéndonos un poco a lo que es la estrategia, ¿no? de ir con Pan Total a OpenShift. Bien comentaba Jorge que tenemos un par de conceptos que nos proporcionan OpenShift que son claves para entender el potencial que proporciona. En primer lugar, para aquellos que no lo conozcan, OpenShift es la plataforma hoy número 1 líder en la orquestación de contenido, para la orquestación de contenedores. Es la plataforma a nivel enterprise más utilizada y proporciona, entre otras cosas, la capacidad de tener entornos en alta disponibilidad, consistencia, es el mismo OpenShift que vamos a poder encontrar en diferentes entornos, en diferentes nubes, en entornos híbridos, etc. Lo que es seguridad a nivel de toda la capa, ¿no? que agrega OpenShift sobre lo que puede llegar a ser Kubernetes. Cuando hablamos, y para aquellos que conozcan un poco más de los términos de contenedores y orquestadores de contenedores, OpenShift embebe Kubernetes y agrega todo un stack de soluciones para lo que es poder trabajar con esas cargas a un nivel mucho más enterprise y que esté pensado, ¿no? en todos estos conceptos, ¿no? de cargas de trabajo que necesitan tener alta disponibilidad, que necesitan tener consistencia, disponibilidad y seguridad. Yéndonos un poco más a entender las arquitecturas de IBM Cloud, y acá estamos hablando únicamente de Public Cloud, podemos ver cómo lo que nosotros tenemos es una capa de infraestructura. Sobre la capa de infraestructura vamos a tener servicios como bases de datos, servicios para lo que puede ser DevOps, servicios para lo que puede ser automatizaciones en cuanto a infraestructura, etc. Sobre eso, una capa en la cual podemos disponibilizar aplicaciones en plataforma, gracias a nuestro producto de estrella OpenShift, pero también tenemos Kubernetes o tenemos servicios para contenedores serverless, como puede ser un Code Engine. Sobre eso, donde podemos disponibilizar los Cloud Paks de IBM, software, etc. Y además tenemos toda una capa de soluciones de plataforma para agregar, por ejemplo, inteligencia artificial, analítica, soluciones de blockchain, de IoT, machine learning, etc., dentro de lo que es el stack de trabajo con la nube de IBM. Ahora, y esto lo comento brevemente como para que puedan tener este concepto, ¿no? de qué es IBM Public Cloud. Ahora bien, ¿cuál es el segundo concepto que me parece fundamental poder comentarles? Es el concepto de IBM Cloud for Financial Services. Antes de decirle qué es, les voy a decir cómo surge. Cuando nosotros hablamos de la nube pública, hoy en día las instituciones financieras reconocen el valor que esto tiene. ¿Por qué? Porque puede ayudarlos a cambiar la experiencia de los clientes, permite digitalizar operaciones, obtiene una ventaja competitiva y muchas veces encuentran oportunidades nuevas de negocios y además permite en muchos casos reducir el riesgo. Ahora, ¿qué pasa? Estas empresas, ¿no? a nivel de instituciones financieras, se han visto obstaculizadas por temas como la ciberseguridad, el riesgo regulatorio y la confianza para poder ejecutar estas cargas de trabajo, como comentábamos antes, de misión crítica y sensibles dentro de lo que es el mundo de una nube pública. Entonces, es decir, lo que estas empresas financieras ven es las ventajas del mundo de la nube, pero por otro lado se sienten inseguras, ven problemas de ciberseguridad y riesgo regulatorio. Y por esto fue que nace IBM Cloud for Financial Services, que es un framework que está pensado para poder correr cargas de trabajo reguladas y de la industria financiera en IBM Cloud. ¿Quiénes integran el framework? Tenemos servicios de IBM Cloud que están regulados para poder correr estas cargas reguladas. Tenemos después ISVs, fintech y aplicaciones que están validadas para lo que es correr en el framework de Financial Services. Y tenemos las instituciones finales que utilizan el framework. Para que tengan una idea, el framework es, entre otras cosas, un conjunto de productos y de servicios disponibles en el catálogo de IBM Cloud que cumplen con los estándares más altos a nivel de lo que es temas regulatorios, temas de seguridad, e incorpora, entre otras cosas, sistemas para poder tener un control del cumplimiento e ir viendo cómo la información y cómo los servicios son utilizados de acuerdo a el cumplimiento que cada una de las instituciones financieras deba de seguir. Para poder resumirles, ¿qué proporciona IBM Cloud for Financial Services? Un conjunto común de controles centrados en el riesgo, del cual pueden participar toda la cadena de suministro digital y el ecosistema.
Es decir, dentro de lo que es Financial Services podemos encontrar todo ese conjunto de soluciones y ecosistema que terminan operando para las instituciones financieras, que permite reducir el riesgo general de estas instituciones con la automatización de controles preconfigurados basados en estándares de la industria y de regulaciones, permite tener una variación continua, ¿no?, a nivel de lo que son las necesidades de cada uno de los diferentes estándares, permite la supervisión en tiempo real y el cumplimiento continuo utilizando herramientas y soluciones de IBM Cloud, que ahora les voy a pasar a comentar una de ellas, y acelera la demostración y cumplimiento para instituciones financieras y socios de la cadena de suministros, además de reducir el costo y la complejidad de mantenerse al día con los cambios constantes a nivel regulatorio. Entonces, entendiendo un poco lo que es el framework, que en definitiva proporciona este conjunto de servicios, entre ellos OpenShift, y además una plataforma para poder operar y poder controlar, voy a pasar a comentarles de esto otro, de esto segundo, que es IBM Cloud Security and Compliance Center, que permite tener una visibilidad continua a nivel de la seguridad y el cumplimiento, permite, por ejemplo, automatizar la seguridad y el cumplimiento, pudiendo, por ejemplo, asignar perfiles y controles a nivel de los estándares, permite poder evidenciar toda la arquitectura para poder utilizarlo como evidencia a la hora de poder mostrar el cumplimiento que se está teniendo a nivel de cómo están corriendo y no están corriendo esas cargas, esas aplicaciones que se tengan en la nube. Permite supervisar y evaluar el cumplimiento en entornos no solamente de public cloud, sino también pensándolos en multinube o en entornos híbridos. Además, permite asignar desde un solo panel configuraciones de forma automática que se apliquen a diferentes usuarios, recursos o diferentes plataformas que se estén utilizando por medio de IBM Cloud for Financial Services. Y además, como un complemento extra, permite detectar lo que son comportamientos sospechosos y amenazas que puedan tener las cargas que están corriendo en este framework de IBM Cloud for Financial Services. Entonces, como para resumir un poco estos dos componentes, estos dos conceptos que venimos comentándoles. En primer lugar, IBM Cloud como la nube más abierta y segura para las empresas, donde tenemos disponibles servicios como OpenShift, en el cual estamos haciendo las pruebas con Bantotal para poder tener una arquitectura sobre contenedores que brinde escalabilidad, que brinde alta disponibilidad, que brinde seguridad y todas las posibilidades, ¿no?, que proporciona ir hacia un mundo de contenedores, además de las ventajas a nivel operativo y a nivel de mantenimiento. Y por otro lado, lo que es IBM Cloud for Financial Services, que es este framework pensado 100% para instituciones financieras que les permite tener control sobre lo que están corriendo en la nube pública y además control a nivel de las regulaciones que deben de cumplir y una forma a partir, por ejemplo, de esta herramienta sencilla de poder controlarlo e ir siguiendo todo ese cumplimiento. Yo les comenté al principio que tenía 3 conceptos para comentarles. Estos dos se complementan con Satellite. Ahora, ¿qué es lo que están buscando? Y ahora les comento qué es Satellite. Pero primero quiero partir de qué es lo que están también pidiendo las instituciones financieras. Además de la nube con las capacidades que les mencionábamos. Además de lo que proporciona IBM Cloud for Financial Services a nivel regulatorio y de seguridad. Otra de las cosas que están solicitando es poder tener una experiencia de consumo de nube pública en todas partes. Es decir, poder tener la posibilidad de levantar servicios de nube pública, pero no únicamente en un data center de IBM Cloud, sino fuera, ¿no?, de IBM Cloud, en cualquier ubicación o en cualquier zona. Además, una experiencia única en la gestión de las operaciones. Es decir, poder tener una única forma de gestionar las operaciones y de trabajar con lo que es esa gestión a nivel de portabilidad de aplicaciones, de sistemas y de usabilidad de diferentes nubes. Después, lo que es ayuda a nivel de cumplimiento y de seguridad. No todas las regulaciones o los cumplimientos los podemos encontrar en el framework de Financial Services. Algunos cumplimientos o algunas regulaciones a nivel país quizás no estén disponibles para los centros de datos donde corre IBM Cloud. Por ejemplo, en Latinoamérica, lo que tenemos en Sao Paulo un data center de IBM Cloud, o si no, en México. Si nosotros queremos pensar en otras ubicaciones, podríamos ir a Dallas o a Washington, Estados Unidos, o irnos a Europa. Pero no tenemos, por ejemplo, centros de datos de IBM Cloud en Colombia, en Perú, en Argentina, en Uruguay, etc. Para eso estamos necesitando una solución nueva que nos permita poder desplegar esos servicios de forma única, con una única gestión y con la misma experiencia que tenemos a nivel del uso de
de nube pública. Y otra de las cosas que está necesitando es poder correr, ¿no?, esas cargas donde tenga sentido. ¿Por qué? Por ejemplo, por temas de latencia. No me sirve, o muchas veces los clientes solicitan, ¿no?, tener las aplicaciones corriendo lo más cerca posible de la ubicación de sus usuarios. Entonces, tener la posibilidad de una forma flexible de decir, yo quiero correr este módulo en tal lugar, y puede ser tal lugar mismo una ciudad, y no pensarlo tanto en una región o en un país. Y para eso nace IBM Cloud Satellite. Vimos que teníamos 380 productos en el catálogo entre servicios, software y consultoría. Estos productos que les comenté al principio, hoy en día los podemos disponibilizar en estas zonas que están viendo acá en el mapa, que es un poco lo que les comentaba, que son los data centers que tiene IBM Cloud en el mundo. Ahora, ¿qué permite Satellite? Satellite permite levantar una nube de IBM, una zona de IBM, en cualquier otra ubicación. Por ejemplo, en tu infraestructura. Teniendo un servidor bare metal, un servidor virtual, vas a poder levantar una location en la cual empezar a disponibilizar servicios de IBM Cloud. Por lo tanto, como pueden ver acá ahora en el mapa actualizado, esos puntos rojos podemos simular que son location de satellite, podemos empezar a tener ubicaciones en las cuales correr IBM Cloud en cualquier país, cumpliendo así también con algún tipo de regulación que el framework de Financial Services no alcance, por un tema más que nada de país, generalmente temas de datos y dónde alojar datos personales de nuestros clientes. Entonces, de esta forma, y gracias a Satellite, podemos tener un mecanismo desde el cual disponibilizar esa plataforma, por ejemplo OpenShift, de forma administrada como lo tendríamos en la nube, también puede pensar en arquitecturas de alta disponibilidad, teniendo también la posibilidad de escalar, teniendo la seguridad, es decir, todo lo que comentábamos en el punto 1, sumado a lo que comentábamos en el punto 2, de tener el framework de Financial Services, de tener un panel donde poder visualizar el cumplimiento regulatorio, visualizar y detectar posibles ciberataques y amenazas, poder gestionar la gobernanza y el control de los usuarios, pero todo ahora desde una ubicación que sea externa a los data centers de IBM Cloud. Por ejemplo, en la infraestructura de un cliente de una institución financiera en Colombia, en Uruguay, en Perú, en donde fuese. Un poco como para redondear, en estos dos últimos slides, quiero mostrarles cómo sería el stack, y en el stack nosotros podemos tener lo que es cualquier tipo de infraestructura, puede ser infraestructura ya existente, infraestructura en otra nube, podemos utilizar infraestructura de AWS, de Azure, de Google Cloud, o mismo de IBM Cloud. Sobre eso, montar IBM Cloud Satellite, y sobre Satellite empezar a disponibilizar servicios de IBM Public Cloud. Y por último, para que puedan ver a nivel de las capas de arquitectura, lo único que debe ser gestionado, ¿no?, por el cliente es la infraestructura física. Es decir, esa infraestructura a nivel de redes, la conectividad, storage, etc. Y que esa infraestructura tenga Red Hat Enterprise Linux como sistema operativo base. Después, todas las capas subyacentes son capas en las cuales trabaja IBM Cloud. Por ejemplo, disponibilizando servicios de OpenShift en tu propia infraestructura, disponibilizando el framework y la validación de Financial Services allí mismo, y levantando aplicaciones como Bantotal sobre OpenShift, pero en cualquier sitio, teniendo esa consistencia de la que hablamos que proporciona una solución multiplataforma como OpenShift. Entonces, en definitiva, y cerrando acá conclusiones, invito a Alan a que nos pueda conozca acá su opinión, pero tenemos IBM Cloud, tenemos el framework de Financial Services y tenemos Satellite. Los tres pueden ser un combo excelente, o IBM Cloud y framework para Financial Services. Adelante, Alan. Muchas gracias, José. Creo que estos tres conceptos son los que resumen el por qué y el cómo se puede ir a un mundo de nube. Algo está muy claro, nadie va a ir a la nube de la noche a la mañana, todo significa un viaje, y para poder hacer ese viaje tenemos que pensar en que la nube puede tener un viaje que sea híbrido, donde podamos tener algunas cosas localmente, algunas cosas remotamente, algunas partes de las aplicaciones que puedan correr local y otras en otros lugares. Entonces, estos tres frameworks, Public Cloud Framework, el Framework for Financial Services y Satellite, en definitiva, es lo que van a permitir lograr esa meta. Sin lugar a dudas, Satellite es bien disruptivo, porque un comentario final en ese sentido es que Satellite corre en la infraestructura del cliente, en la infraestructura existente, subyacente del cliente,
y por ende no es necesario grandes inversiones adicionales a lo que ya eventualmente ya tienen invertido. Así que, bueno, con esto paso a Jorge para ir dando finalización al contenido del evento. Muchas gracias. Bueno, volviendo un poquito a una especie, a un cierre, digamos. En primer lugar, ¿en qué podría utilizarlo un cliente, ¿no? Si hiciste esa pregunta por un lado ustedes. Bueno, para lo que es en general Bantotal Core, como comentamos, podemos utilizarlo tanto para los servidores web, servidor de proceso, todo puede ser containerizado. Podría quizás no querer tocar mi infraestructura actual y mantenerla, pero ver la necesidad, por ejemplo, si adquirieran lo que es Total People, poder desplegar todo lo que son los productos de canales, digamos, y ese producto sí va a hacer interacciones con Bantotal, pero podría utilizarlo parcialmente. También, por ejemplo, para lo que son el API de Bantotal, digamos, como le comentamos en la arquitectura, es decir, cualquiera de estos componentes o todos podrían ser desplegados utilizando este soporte. Ahora, ¿qué ventaja? Bueno, unas cuantas ventajas que ya venimos mencionando, ¿no? Empezar con la estrategia de irse a la nube, teniendo todas las características propias de la nube, como estaba diciendo José, todo lo que adicionalmente la nube me puede proveer, con esas facilidades que tiene de que de repente quiero probar simplemente un producto por un tiempo, a ver si es lo que necesito o no, y poder adoptarlo rápidamente, entendiendo más como nube, como ya, no solo la nube pública, ¿no? Puedo tener mi nube privada usando este stack con Satellite, y por ejemplo, una de las cosas que estaban mencionando, restricciones o de datos personales o algo, bueno, puedo llegar a tenerlo, al fin y al cabo, en mi centro de cómputo, o en algún proveedor local en el país, algo que siempre se agrega a las necesidades de protección, que eso es más dependiente de la base de datos, pero muchas veces está la preocupación de que voy a entregar la base de datos a otro proveedor porque va a estar en su infraestructura. Ya todas las bases de datos que utilizamos admiten la encriptación transparente de los datos, entonces es recomendación y creo que es una exigencia, digamos, que la base de datos esté encriptada si la voy a dejar alojar, digamos, en un tercero. Para mí, contar con un soporte como que puede brindar IBM, digamos, como saben, Bantotal no tiene un soporte tecnológico, nosotros adaptamos los productos a funcionar lo mejor posible en cada uno de estos ambientes, pero IBM puede proveer todo lo que es el soporte de la infraestructura, cómo desplegar los componentes. Bueno, ya lo mencioné, que la nube puede ser tanto pública o privada, en estos casos, según las políticas que ustedes consideren. Por ya finalizando, básicamente, que pueden decir, cuenten con nosotros, ¿no? Es decir, eso es lo principal. IBM ha propuesto, si es necesario, una capacitación, que seguramente tengan una encuesta ahí al final de esta presentación. También, si se ve la necesidad de hacer algún un workshop puntualmente, entendemos que algunas de estas cosas hay que tratarlas, esto es muy general lo que les estamos presentando, y algunas de estas, digamos, necesidades que puedan tener ustedes pueden ser tratadas, si es necesario, en forma, digamos, ad hoc, en una reunión, para ver cuál es el caso que quieran abordar. Y de parte nuestra, obviamente, todo el soporte que necesiten para hacer funcionar Bantotal, siempre obviamente del lado de Bantotal, en todas estas tecnologías puede ser la necesidad de abordar un camino a la nube, capaz que distinto al que estamos mostrando en esta presentación, pero es interés nuestro siempre seguir abordando lo que son las nuevas tecnologías que el mercado y la agilidad que el mercado hoy día nos está reclamando, poder alinearlo lo más rápido posible. En eso los vamos a ayudar en lo que sea necesario.
Obviamente que cada país tiene su cumplimiento normativo, tiene su legislación, y no se puede pensar de que cualquier data center de IBM va a servir a los requisitos que pueda tener ese cliente en particular. Por dar un ejemplo, solamente para ejemplificar, Uruguay tiene restricciones para procesamiento en Brasil, en México y en Estados Unidos. Sin embargo, algunos bancos sí procesan en esos lugares. También está Europa, también está Asia Pacífico, también está Canadá, ¿de acuerdo? Y además también está Satellite como concepto. Así que en realidad cada entidad financiera podría elegir dónde desplegar su solución containerizada con OpenShift en un data center que puede ser de IBM, en un data center que puede ser de otro proveedor amigo, como mencionó José, AWS, Azure, Google o cualquier otro, ¿sí? O inclusive en un data center on-premise local, con los beneficios que eso tiene desde el punto de vista de latencia, seguridad, cumplimiento normativo. Obviamente que el cumplimiento normativo de la Ley de Protección de Datos, que es GDPR, que nace en Europa, IBM como política siempre tiene el cumplimiento de la norma más exigente. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos dos normas, por ejemplo, la americana y la europea, que la europea es más exigente, vamos a implementar la europea. Es más, podríamos tener normas más exigentes del lado de IBM también, y vamos a implementar siempre la norma más exigente en todos los data centers. Eso no significa de que eso te habilite, por ejemplo, tener procesamiento en un data center de Estados Unidos, porque capaz que el país en sí no lo permite. Pero lo que sí le facilite es el link en la respuesta, donde están todas las normativas y todo el cumplimiento de IBM, y también a partir del concepto que José comentó de Cloud for Financial Services, hay una serie de servicios que están especialmente diseñados para la industria financiera, como por ejemplo puede ser el cumplimiento de la norma FIPS 142 nivel 4, que básicamente lo que utiliza es el uso de la clave privada para el banco. Eso significa de que inclusive nosotros como IBM no podríamos acceder a esos datos. ¿Por qué? Porque la encriptación pertenece, y la clave de encriptación pertenece a la entidad financiera. Entonces, hay varios niveles de seguridad para asegurarnos que el cumplimiento normativo esté garantizado. ¿Cuánto debe durar el viaje a la nube o cómo se da el viaje a la nube? Lo que podemos decir primero que nada es que sabemos cuándo inicia, pero no sabemos realmente cuándo va a terminar. El viaje, sin lugar a duda, es un camino de ida. Es un camino de ida en su concepción, en su forma de trabajo. Nuestra visión es justamente que cuando vamos a la nube, lo que buscamos es que hablamos de containerización, hablamos de microservicios, hablamos de una estrategia ágil, ¿sí?, de migración de servicios o de implementación de aplicaciones. Y fue justamente lo que hicimos, por ejemplo, con BandTotal. Utilizando OpenShift, hicimos una primera migración del software ASIS en OpenShift, y después, bueno, después obviamente que puede ir madurando con el tiempo. Eso se puede tener en IBM Cloud, pero también, como vimos, se puede poner en Satellite, y Satellite permitiría tenerlo en diferentes nubes. Eso también da libertad a tenerlo en diferentes lugares, y de esa forma podemos pensar en que uno no sea rehén de la nube, cosa que es muy importante. Por ende, la nube como tal es un conjunto de servicios, pero uno no tiene que estar directamente relacionada o dependiente de esa nube en particular. Lo que sí también debemos pensar que las nubes per se ofrecen un montón de servicios, como por ejemplo blockchain, como por ejemplo inteligencia artificial, Internet of Things, y de esa forma van a ir incrementando el valor que genera la nube para sus organizaciones, más allá eventualmente del core bancario o de otras aplicaciones que pudieran tener. Sí, se puede. De hecho, hay que pensar que
las características de tanto Kubernetes, Docker o OpenShift están pensados inclusive para ir a una característica, digamos, de multitenant, pensado en, sobre un mismo clúster, brindar soporte a empresas distintas y sin embargo, con las partes de políticas y seguridad que brinda, digamos, el producto, aislar esos ambientes uno de otro, que es una de las características requeridas, digamos, y sí, podés desplegar, digamos, contenedor, por ejemplo, un ambiente de desarrollo, validar, pasar a un ambiente de testing, así una secuencia, ir migrando, digamos, en un mismo clúster o clúster distintos, ¿no? Pero ya un clúster solo brinda las características de aislamiento, digamos, y de agilidad que están buscando. Sí, no sé exactamente el cliente, si a S400 lo puede proveer series hoy día, IBM en la nube. Habría que ver un poco, cuando habla, digamos, de estrategia, todo lo que está involucrado, no solo en Bantotal, sino en todo el ecosistema que a veces está interconectado con Bantotal, ¿no? Pero sí, perfectamente, si hablamos, podríamos sincronizar esa S400 con uno de la nube, subirlo y armar todo el stack de Bantotal en la nube. Pero sí, hay que ver un poco el caso puntual que estamos hablando. Es decir, es viable, se puede hacer, obviamente es todo proyecto, no lo voy a acá a planear ahora en una conversación tan corta. Igual, Jorge, de repente ampliar el concepto de que en IBM Cloud, también desde el punto de vista de infraestructura como servicio, lo que conocemos como IaaS, ofrecemos todo lo que es Power. Entonces, eventualmente, como bien dijiste, si un cliente quiere, para tener un ambiente de desarrollo, de testeo, o porque quiere migrar a la nube y quiere migrar a un Power on Cloud, lo podría hacer. Obviamente que es un camino, digamos, complementario a lo que vimos con OpenShift, pero es totalmente viable y obviamente que también es parte del journey, del viaje que hablamos anteriormente. Así que es totalmente viable porque IBM Cloud provee servicios de Power en la nube. Hay una estrategia de vender Bantotal como servicio. Por ahora la estrategia es abordar el sistema financiero más pequeño, es decir, financieras más pequeñas y algunos de los servicios, posiblemente también Bantotal People, no el core, no está pensado. Acá lo que estamos hablando es servicios, digamos, propios de la nube de IBM o específicamente OpenShift, posiblemente otros servicios que puede brindar IBM asociados a la implementación que puedan requerir o los servicios adicionales que puedan requerir ustedes, digamos, para poder abordarla. Inclusive planear un poco la estrategia y soporte y si después requieren, digamos, cierto operación del sistema funcionando. Pero eso es acordar o ver con cada caso puntual. De todas formas, también para ampliar, Muchas ¿no? gracias, O sea, Jorge. si nos fijamos, ahí solo para ampliar, Gustavo, el concepto, estamos iniciando este viaje, nosotros también, pero del punto de vista de objetivos como compañías conjuntas, es que el día de mañana Bantotal sea un elemento más del catálogo de IBM. Hablamos de que hay más de 380 servicios. Bantotal el día de mañana puede estar como un servicio dentro de la nube y ser consumido como servicio. Eso no significa de que, por ejemplo, tenga que ser multitenant, ¿de acuerdo? El despliegue de la solución va a depender de un poco de las definiciones de arquitectura que tenga el propio Bantotal, ¿de acuerdo? Pero son caminos totalmente válidos y la idea es poder acompañar a los clientes en lo que es la adopción de Bantotal en la nube, ya sea que es off-premise o si es on-premise, o sea, ya sea que sea en un data center de IBM o que sea en el data center propio del cliente. Y bueno, damos por finalizado el webinar. Quiero agradecerles a todos, Alan, José, muchas gracias, Jorge, muchas gracias por la presentación y a todos los que asistieron por estar presentes.
Muchas gracias a todos. Muy buena jornada.